yo, estamos al aire nuevamente, capítulo número 7 de Filoparchemos. Hoy, invitado de lujo, invitado galáctico, prácticamente extraterrestre. También tenemos al Gran Cayo del Norte. Y para hacer una gran presentación de nuestro invitado, vamos a entregarle este globo terráqueo. Lo vamos a poner acá. Tenemos hoy a Santiago Loaiza, amigo de la casa, administrador de profesión, pero un entusiasta del deporte y un conocedor de la política y el fútbol. Entonces, especial bienvenido a mi broki. Muchas gracias por el espacio. Qué chévere estar acá un ratico conversando de todo un poco, filoparchando. Eso es. Muchas gracias, muchachos. Bueno, vamos a arrancar. Bienvenido, Santi, bienvenido. Este es un programa para uno conversar y hacer lo que normalmente nos gusta hacer, que es filoparchar. Filoparchar. Una polita, parchar, socializar, ver los diferentes puntos de vista del tema que vamos a tratar hoy. Tema candente, tema delicado, tema de esos que se agarra así con los de las pinzas. El famoso pinzas. Hay que agarrarlo así, suavecito. Incluso están pinzas que no queremos mostrar ciertas cosas que nos aparecieron el día de hoy como por casualidad, pero puede que aparezca al final del programa y ciertos carteles. Pero bueno, aprovechemos, vamos a hablar hoy de política. Y como vamos a hablar de política, tenemos acá el globo terráqueo. Y yo quisiera empezar, muchachos, contándoles un detalle que estos días, friqueando, leyendo por ahí, resulta que si nosotros vemos la formación del mundo, vamos a ver que cada continente, por así decirlo, está separado, ¿cierto? Sí. Pero es muy diferente yo crecer y desarrollarme en Europa y en Asia por una razón particular, a diferencia de América y África. Resulta que como Europa y Asia son continentes que se han desarrollado de forma horizontal por las estaciones, un campesino que trabaja en Portugal puede ser un campesino que trabaja en la China, tranquilamente. Pero si yo soy un campesino de Canadá y quiero ir a cultivar algo al Ecuador, cambia todo completamente. Entonces la formación no solo social, sino que la formación también incluso física y la toma de decisiones cambia completamente. Geográficamente cambia, exacto, y entonces eso también nos impacta a la hora de tomar decisiones. Después de hacerles este panorama global de cómo los continentes más golpeados por la pobreza, la escasez, la misma política de la que hoy estamos hablando, es América y África, ¿creen ustedes que es casualidad que Asia, Europa hayan sido los continentes que en el mundo hayan instaurado la política? Después hablaremos propiamente qué es para nosotros la política, pero yo planteándoles este panorama global, ¿qué opinan ustedes de eso? Quedemos con nuestro invitado de lujo y luego el Cayo. Uy, Andrés, esa está buena, esa que estás planteando. Y yo dije, bien, tiene bastante que ver. Me imagino toda la semana. Buscándola, con que les has puesto como que arranco para sorprenderlos. Y dije, esto es interesante. Yo diría que efectivamente como los países están localizados en el globo terráqueo, que obviamente impacta mucho pues en cómo la historia les ha pegado y cómo vamos reaccionando como sociedad. Sí, señor. Asia y Europa, pues yo creo que son de las civilizaciones más viejas, que casualmente África es la más vieja, pero la que menos impacto ha generado. No, la que más ha castigado la historia. Ahí hay algo extraño, ¿cierto? Porque digamos que venimos como civilización de África. Sí. Pero en Asia y en Europa se desarrollaron cosas que hicieron que el hombre cogiera objetos que le dieran poder, que pudiera manipular muchas cosas, luego ya de trascender a las ideas, que eso luego terminó impactando todo el mundo. Exactamente. Cayo, ¿qué opinas? Yo estaba incluso por ahí instruyéndome y realmente pues, hay muchas teorías de que pues, venimos de África, que la evolución parte como especie, como especie. Pero que realmente fueron varios homo sapiens como tal de diferentes tipos de los continentes como tal, porque la evolución fue partidaria de diferentes puntos geográficos. Correcto. Entonces fue como la historia como tal de dónde se fue, sino que obviamente, como decías vos, porque se fue generando la historia, generando la evolución, como lo dice Darwin, ¿sí o qué? En paz descanse el muchacho. Gracias, Darwin.
esta evolución se fue haciendo diferente con base a una climatización. Exacto, porque es que África es muy difícil en el clima, es muy difícil evolucionar, incluso pues por eso tienen ese tipo de genotipo, porque resisten demasiado el calor. La melanina, la raza. Exacto, entonces es diferente tipo de genotipo a otro genotipo que está en un lugar mucho más frío o que tiene todos los tiempos, todas las estaciones, todas las estaciones. Entonces eso es como un punto pues que es complejo. Muy bien, si ahora después de este panorama global yo les hiciera a ustedes la pregunta, y voy a iniciar yo dándoles la respuesta a esa misma pregunta de ¿qué es la política? Me gustaría que lo empezaran a meditar, y es que digamos que yo a través del tiempo he ido transformando mi opinión de lo que es la política, porque digamos cuando empecé a hacer los primeros ejercicios, escuela, colegio, universidad, va cambiando eso. Exactamente, yo siempre vi que había que elegir a alguien que me representara a mí y que esa persona velara porque otras instituciones no sobrepasaran ni vulneraran mis derechos, ¿cierto? Entonces podemos ver que la política puede ser como la forma de gobernar a los pueblos y a la sociedad, pero yo entre más crezco, más llego a la interpretación de que la política es el arte de dominar a las masas y mantenerlas entretenidas. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Qué es para ustedes la política? Es muy complejo la parte de la política, porque yo pienso que la política es como el disfraz de lo que era la realeza de antes, ¿cierto? Eso era la realeza de antes, o sea, donde estaba el oro, en donde nos gobernaban, incluso está el gobernador como tal bueno, en este momento pues que estamos en Antioquia, pero es complejo en el sentido de que no nos quieren es gobernar o nos quieren es chantajear. ¿Cómo la ves, Santi? Pues yo me iría a una definición que por ahí digamos es una base chévere. Sí. Nicolás Maquiavelo decía algo, que la política es como esa interacción entre dos partes diferentes, sí, que tienen obviamente una contraposición, quien tiene el poder y el control y quien no quiere ser controlado. Entonces la política es como ese arte de que se dé esa interacción pero no haya guerra, que haya paz, que haya como armonía, una armonía, incluso eso lleve a un desarrollo de ese lugar donde se da esa dinámica. Okay. Creo que nos hemos dado cuenta que se han dado un montón de guerras, eso ya no deja o sea, yo me adhiero a esa definición, es esa relación entre quien tiene un poder mediado por leyes, por constituciones que impactan a una civilización, a un pueblo, que quieren su libertad y dicen como venga, vamos a hacernos suave, yo soy pueblo, usted gobierna, vamos a hacernos suave. Llevémonos bien. El contrato social. Podría ser como una definición de que la política es el arte de la conciliación para evitar el arte de la conciliación. Una guerra, diría yo. Sí. Incluso leía por ahí que una guerra es la batalla de dos calvos por un peine. Es como quien dice, acá nadie va a ganar. ¿Sí me entiendes? Entonces, volviendo a ese panorama, ya hablamos del panorama global, les quiero presentar un país magnífico, bañado por los dos océanos, rico Pacífico, rico en flora, rico en fauna, con una gente súper creativa, buenos escritores, deportistas. Colombia, tierra querida, como nos dueles Colombia. Ay. Si venimos y traemos... Que ojalá clasifica al mundial, pues le digo... Ya clasifican como 60 y puede que no vayamos, pero vamos a hacerle la moral. Vamos a hacerle la moral. Eso es otro tema. Hablando de nuestro país, recuerdo una época en la que me intrigó mucho el tema de la guerra de los 1000 días, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque me leí 100 años de soledad, entonces esto para mí era como, la guerra de los 100 días, ¿qué será esto y tal? Entonces, a medida que empecé a averiguar en Colombia, estamos hablando de que en el periodo, ponle finales de 1800, empezaron a haber revueltas entre los conservadores, que miremoslo de esta manera, eran los ricos gomelos de Santa Fe de Bogotá, que querían centralizar el país, y los liberales, los rojos, que eran diferentes facciones guerrilleras que también querían apelar a estos derechos. Resulta que esa guerra de los 1000 días en Colombia, aparte de que fue súper trágica, encontramos también en esa guerra de los 1000 días la separación de Panamá de Colombia. ¿A qué voy con todo esto? Para que sigamos hablando de política. ¿Cómo es posible que una guerra de dos calvos por un peine, es decir, algo que no le va a traer beneficio a nadie,
aparte de que murieron cientos de miles de personas, nosotros desconocemos esa historia porque creo que a ninguno nos hablaron de ella en el colegio y quiénes fueron los protagonistas. El colegio, por Dios bendito. Perdimos un miembro que sería vital en la economía del país, una región como Panamá. Les planteo a ustedes esta pregunta: ¿cuándo sabemos nosotros que la política es nociva? ¿Cómo sé que ese político es nocivo? ¿Cómo puedo descubrir esas señales? Voy por el control para que pongamos el logo. Por favor. Por favor. El logo. Yo digo que es por el contenido amarillista, parce. Son demasiado amarillistas, en serio, con ciertos contenidos que le meten a uno temor. ¿Cierto? Ok. Le meten a uno temor, hablando pues obviamente de las noticias del hoy, ¿cierto? Ok. ¿Qué puede comentar el viejo Santos? Pues a mí me encanta remitirme mucho como a temas históricos, hombre, que sirvan de base como para plantear algo. En Roma, digamos que ellos eran una república. Sí. Ellos, el hecho de servir al pueblo, de ahí viene el nombre de servidor público, eso tiene un impacto muy diferente porque era un tema hasta de honor. Bueno, es que yo represento, el pueblo me puso acá, yo tengo que representar los intereses y si yo hago algo malo, ellos me van a castigar. Entonces yo cuando digo que esto es algo nocivo, porque acá pasa todo lo contrario, aquí desafortunadamente el político llega a esa posición para tener más recursos o poder, no para servir al pueblo y a los intereses. Creo que en nuestros años es lo que hemos visto, ¿sí o no? Que los políticos llegan a tener más poder y por ahí el que intenta algo diferente le pagan cosas raras, por no decir otras situaciones. Por no dar otros nombres a eso. Entonces yo diría eso, aquí no hay servidores públicos, hay politiquería. Utilizan ese recurso o ese medio para tener más plata y poder. ¿Sabes qué me parece a mí muy curioso? Cuando empiezan el tema de las elecciones, empiezo a ver vallas, buses, vallas, gente pegando carteles, esto y lo otro. Inversión de plata. Exactamente, todo eso. ¿Y de dónde sale esta plata? Número uno, ¿de dónde sale ese dinero? Y número dos, ¿por qué una persona va a querer estar en un cargo público en un país como Colombia cuando hemos visto lo que le suele pasar a esos servidores públicos? Los desaparecen. Nosotros somos récord Guinness en desaparición de líderes sociales, por decir algo. Entonces, ¿qué anima a una persona en un país como Colombia a ser político? Me voy a lanzar de alcalde. Estos días veía a un candidato en una rueda de prensa, se está lanzando para alcalde de Medellín, tiene el cabello largo, liso, y decía que a Medellín en el último, no quería dar nombre, pero le gusta tratar, pero estaba ahí cerca, que a Medellín vinieron 13 millones de turistas. Estamos hablando que si venían 13 millones de turistas, huevón, la situación solo con el turismo acá se solucionaba. Es decir, la cifra no es real. Y va y la dice en una locución nacional, que ya con la internet se puede volver mundial. Entonces, ¿por qué coños voy a montar a alguien, sin importar si es corredor o cualquiera, si tú en el solo discurso entiendes y escuchas que él está mintiendo? Nuestro último presidente mintió en su hoja de vida, dijo que había realizado varias carreras en Harvard y creo que fue una semana a barrer. Sí, va a ser un cursito. Y aún así lo pusimos en la Casa de Nariño. ¿Influye mi voto? ¿Ustedes creen cuando van a la urna, si es que lo han hecho, y depositan ese voto, ustedes creen ciegamente en que van a mejorar las cosas? Yo creo en el control en las masas. Okay. Y cuando yo creo que un presidente tiene su mejor propuesta, cuando yo creo en esta propuesta que nos está enseñando este personaje, pues me aferro a eso, y si yo tengo de pronto un poder de convencimiento, pues trato de hablar mucho con ciertas personas, con muchas, y por lo menos tratar de brindar un apoyo propio de 100 votos a eso, ¿no entender? Pero es propio, o sea, nadie me lo está dando, nada, es porque yo pienso que eso... Nadie te dio un mercado, nadie te influyó. Nadie me influyó, simplemente que yo pienso que eso, ese personaje podría mejorar algo y yo mismo me puedo encargar de hacer o dar mi granito de arena. Pero es que mi granito de arena no es, yo voy a dar mi voto, si yo no soy nada. Sí, un voto no es nada. Un voto no hace la diferencia. Pero es raro, es algo raro. Es que hay que ir a lo cierto. Un voto no hace la diferencia. Hablemos de 100 votos, listo, 100 votos. Y ni 100 votos hacen la diferencia. Yo estoy de acuerdo con
O sea, converso con lo que dice, uno está convencido con alguien, uno se conecta con unas ideas, uno hasta ciegamente va y... Si uno va y vota es porque uno ya dice, algo va a ser esto. Si uno no va y vota, por lo menos yo lo veo así. Hay una situación tesa y es que, por lo menos acá, desde niños, ustedes me corrigen, nos han dicho, en las casas no se habla ni de religión, ni de fútbol, ni de política. Entonces, partamos de Colombia, porque entonces realmente el voto no sirve. ¿Por qué? Porque desde niños nos han dicho, no hablemos en la casa de política, de fútbol y de religión. Mientras en otros países hay que hablar, eso lo hablan y son temas de mesa. Venga, ¿usted está de acuerdo? No, entonces saquemos ese man. Aquí no pasa eso. Porque cuando ha pasado, desafortunadamente la historia nos ha mostrado que hay problemas. Exacto, hay problemas. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Igual, si uno está convencido y conectado y convencido pues de que eso de alguna manera te representa esa idea, hay que ir a participar. No por nada, ahora yo creo que hay un presidente muy diferente de los que hemos tenido. Le vaya bien o le vaya mal, es otro tema. Pero es un man muy diferente. Entonces hay un impacto del pueblo. Eso me parece algo por bacán. Medio del voto. Creo que es importante decirle a la gente que es importante que vaya y vote. Total, sea responsable. Sea responsable. Sí. Póngase los pantalones, cójase los cojones, cójase los pechos y váyase a votar. Porque es necesario. Y convenza al amigo, a la amiga, a la prima, al mozo, el nieto, lo que sea, y vaya y vote, porque es necesario sumar para tener más control sobre este país. O sea, tú irías a votar con tu novia y tu moza. Y la de reserva. Porque esto se trata del país. Toda la gente. Todos los que Todos en la misma fila. Por colaboren. Y para el hecho, el mozo tuyo también tráelo. Me agrada esa propuesta. Les quería hablar de un país que a todos nos ha influenciado. Nosotros que estamos en el patio de ellos, los Estados Unidos. Y ellos son como el referente de democracia, de así debe ser la democracia. ¿Sí o qué? Y es muy curioso porque es un país que tiene 52 estados, pero no funciona la democracia igual que en todo el mundo. Es decir, no es que contamos todos los votos y si tú tienes más que yo, tú ganas. Resulta que como cada estado en los Estados Unidos tiene, por así decirlo, sus propias leyes, cada estado tiene como... Míratelo así, California tiene 5 curules en el Senado, Texas tiene 6, Utah tiene 8. Estoy dando cifras así como, digamos, arbitrarias, pero entonces hay unos estados que los llaman estados péndulos, y son estados péndulos porque ellos tienen una mayor influencia a la hora de seleccionar el presidente. Es decir, si el presidente X gana 3 estados péndulos, Florida, Texas, Luisiana, va a pesar mucho más que el otro estado que el otro candidato que ganó 10. ¿A qué quiero llegar con todo esto? 6 de enero del 2020, Donald Trump hace una locución fuera del Capitolio. Muchacho. Antes de hacerlo, llamó y convocó un montón de gente. Y podemos ver cómo lo hemos visto en películas un montón de veces, el Capitolio y la Casa Blanca va a estallar por extraterrestres, por coreanos, por rusos, pero esta vez fue el mismo pueblo americano blanco tradicional, casi todo el sur del país, que fue y se metió a este símbolo de la democracia y le hacemos bulla a ellos, ¿cierto? Si ahora bajamos de los Estados Unidos a Colombia, acá el M19 hizo algo similar por allá a finales de los 80, pero de eso casi no hablamos. ¿Qué diferencias y qué similitudes ven ustedes entre esos dos saltos a la democracia? En tiempos diferentes, en naciones diferentes. Porque si vamos a eso, lo hicimos primero nosotros. Es complejo, hombre, porque tú mismo lo dijiste arrancando. Estados Unidos fue prócer de un modelo de gobernanza con los padres fundadores por allá en 1830 más o menos, que ellos empezaron a organizar como, venga, como pueblo, vamos a gobernarnos, pero también hay una constitución, y eso incluso fue un modelo a nivel mundial. Exacto, güey, que marcó a un precedente teso. Entonces eso allá, digamos que pesó mucho, porque digamos que la democracia tiene puntos muy tesos, y es, tú también te tienes que someter a la mayoría, y eso también termina cohibiendo tu libertad. Exacto. Y el sistema en el que estamos tiene esa dicotomía.
se supone que protegen nuestras libertades, pero en la democracia hay decisiones que están por encima de tu libertad. Entonces allá pasó eso. Un montón de personas dijeron, este man o lo que está pasando no me representa, me voy a ir allá a armar un peo tremendo. Fue algo muy mediático, pero de ahí no pasó mucho. El tema colombiano, es que hay que sumarle muchos ingredientes, somos colonia española. Lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial con la Guerra Fría y geopolíticamente lo que tuvo que ver como con el tema del comunismo, el tema del capitalismo, lo que representan las guerrillas acá o representaron. Entonces acá eso fue una jugada muy diferente, tiene una mirada más que de libertades y demás, un tema muy político, pero de si esta parte de la población se me subleva, son unos guerrilleros, no es gente del pueblo que está reclamando algo. Entonces son temas, como ustedes arrancaron, para coger con muchas pinzas y hasta se pueden extender demasiado. Exacto. Son de el mismo tema, pero hay que cogerlos de una manera muy diferente. Porque somos naciones diferentes. Sí, total. Cayo, ¿tú cómo ves ese asalto al Capitolio y el asalto a la democracia que también tuvimos acá a finales de los 80? ¿Cómo ves semejanzas en lo uno y en lo otro? Es decir, digamos que en los Estados Unidos fueron los blancos tradicionales del sur, mientras que acá se supone que fue la guerrilla. ¿Encontramos semejanzas en esas dos cosas? Yo pienso que siempre hay semejanza, en cierta manera el pueblo siempre se va a levantar, claro, puede ser. Siempre se va a enfrentar contra los gobernantes, siempre, porque no van a estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque una conciencia no siempre va a conciliar a una conciencia, a una verdad absoluta. Si es una verdad absoluta la que está allá, pero ¿por qué es absoluta? Entonces todo el pueblo se empieza a cuestionar, porque mi vecino ve un color gris y yo lo veo negro, entonces ahí está el problema. Entonces es donde está el verdadero problema. Entonces es donde está la izquierda, la derecha, centro. Entonces, o sea, es muy complejo que un gobierno como tal nunca vaya a tener una revolución como del pueblo. Yo pienso que el mundo debería tener un solo gobernante. Presidente del mundo. Sí. ¿Te querés lanzar a ese cargo? Que la ONU haga su trabajo. Incluso pues lo que ha pasado y todo, la ONU ha estado presentando ese tipo de propuesta de ejecutar un solo gobierno, una gobernación como tal general. Hay teorías incluso conspirativas y empezamos a adentrarnos. Sí. Y me parece lo más justo porque, marica, sabes que somos personas del mundo y ya. Es como cuando uno va a la esquina y demanda la esquina y ¿sé dónde es? Papi, aquí en la tierra, ¿cómo así que dónde es? Yo ahí tengo ahí discrepas de eso. ¿Te imaginas un presidente de la tierra? Imagínate, digamos, un Donald Trump, presidente de todo el mundo. El que sea, me parece una locura. Me parece tanto que poder, ¿no? Sí, yo digo que sería medio como, para controlar sería todo. Como una mesa. Pero esa mesa yo creo que existe pero no, en el mercado. En lo que vos decís, es decir, si yo tengo un solo líder que gobierna todo esto, ya no deberían haber conflictos entre amarillos y azules y rojos. O sea, ya seríamos una sola Eso aplica si la amenaza ya viene desde afuera. Ok. Y eso ya nos lleva a otros temas. Exacto. Ahí tiene el sentido, porque ya porque a mí qué caras me va a unidad. interesar mi país vecino si tengo una guerra. No, es que vienen de arriba. Ahí sí un gobernante como para la humanidad sería muy loco, no sé, me parece algo loco. Pero a mí me parecería lo más ideal, o sea, un gobernante para la humanidad. Pero sí lograríamos conciliar con la cantidad de diferencias que tenemos y que hemos visto, weón. Es que solo acá en Colombia, ¿saben qué percibo yo de la política colombiana? Que estamos peleados. Estamos completamente enojados y no sabemos por qué. Por allá en los años 40 nació el Frente Nacional y nació con la posibilidad de que haya uno como una equivalencia entre conservadores y liberales. Digamos, tú gobiernas 8 años, yo gobierno otros 8 años. Y si volvemos otra vez a la guerra de los 1000 días, estamos hablando 200, 250 años antes, otra vez pelea entre azules y rojos, y yo vengo hoy a la realidad y yo digo, Dios mío, ¿cuándo terminó la guerra de los 1000 días? O sea, realmente cuando dejó de haber conflicto entre los azules y los rojos, y ahora surge un nuevo término, tibios. Es que siempre hay conflictos, es que al son de hoy todavía vemos racismo. Por ejemplo. Y pues, eso es absurdo. Yo pienso que
Yo sigo diciendo, lo propongo. Lo vas a lanzar. Lo propongo. O sea, presidente de la Tierra. ¿Cuál sería tu candidato para el presidente de la Tierra? Era uno. A ver. ¿A que esté No, sí, vivo, actual? yo digo que no debería, o sea, yo digo que no debería ser uno como tal. Una Sería una mesa en donde hayan varias personas. Un hombre y una mujer, para que hayan dos tipos de percepciones y dos infusiones energías muy diferentes, sí. de hormonales diferentes. Un equilibrio. ¿Cierto? Un equilibrio. Un Nietzsche, un negro, ¿cierto? Alguien de color oscuro, porque es importante para la inclusión. Y alguien que también tenga un pensamiento más liberal, como el sistema LGTB, para que tenga un pensamiento mucho más liberal y así sucesivamente empezar a meter gente que tenga todo tipo de pensamiento, que haya un tipo de 10 personas gobernando todo lo que es un sistema global. Va a ser una propuesta que podemos tirar. Sí, hay que lanzarla, hay que escribirla. Entonces creo que sería una pregunta para los espectadores. ¿Les gustaría tener un presidente del mundo? ¿Y cuál sería su candidato? Escríbalo, José René Higuita. Ve, man. Póngalo, vote por él. Vote por él. Los tiernos ahí. Eso. Yo solamente digo una cosa. El Dios Messi. ¿Vos pondrías a Lío el presidente yo del pondría mundo? a Messi allá, parce, inmediatamente. Ok. Qué pena me va a tomar con una atribución. Tira. Hacer un cambio de frente de Messi, porque yo tenía una pregunta, me levanto hoy con una pregunta que toda la vida me la he hecho en términos políticos. Sí, que también la hizo el señor Maquiavelo. Ok, Nicolás. El fin justifica los medios en términos políticos para ustedes. El fin justifica los medios, sí. ¿Pero qué fin? El fin de alcanzar un objetivo político. ¡Pam! Okay. Voy a poner un ejemplo que yo viví como niño. No de una manera cruda como otras personas, afortunadamente, como una 13. Okay. Hace 15 años, o no sé hace cuánto fue. Sí. Más. Sacaron un montón de gente. Tengo compañeritos o parceritos de infancia que no, espero que estén bien a hoy, no los he contactado. La idea es que estén bien. Pero en su momento, hermanos, ya sus hermanos ya no estaban. Tú lo que dices, amigos, sus amigos ya no estaban. Y eran gente que hacía el bien. Levantaba a estudiar, a chambear. Pero en esa toma que se tuvo contra guerrilla, paracos, los que estuvieran, el fin se dio, sacaron a eso. Lograron el cometido, pero ¿a qué costo? Exacto. Ese es el precio. ¿pero a qué costo? No sé, en la política, ¿ustedes piensan que eso es válido? A ver, yo creo que es válido y que se le tenga un respeto en el momento. O sea, hablamos del señor Uribe que hizo su... No digas 3 veces ese nombre, que aparece acá y nos saca los ojos. Nos hagan los cuentos aquí. No mostremos el cartel que tenemos que hizo su trabajo y eso hay que darle su mérito. O sea, hizo un montón de cosas. Hay que darle su mérito. Sacó la guerrilla, hizo todo su trabajo, porque es que nosotros estamos aquí en la ciudad y nosotros estamos muy cómodos acá, pero los pueblos son los que sufren. Los pueblos son los que sufren y por eso es que ellos son los que están tan aferrados al uribismo como tal, ¿no? ¿Entender? Sí. Pero ya eso quedó parte, ya eso hace parte del pasado, entonces como que bueno, listo, nos aferramos a ese fin, se logró, pero ¿y entonces qué sigue? Es que hay un progreso económico que es el cual nos estamos enfrentando. Y yo pienso que Petro está haciendo su trabajo económico y está haciendo su aporte económico, porque está haciendo todo lo que se debe hacer para que la parte económica del país pueda surgir como tal, porque incluso el dólar logró bajar. Sí. A mí me parece que es muy delicado cuando hacemos esa justificación, Santi, porque el fin justifica los medios, como quien dice, no importa la cantidad de personas que tengan que morir siempre y cuando yo esté allá arriba en el poder, ¿cierto? Entonces, en cualquier esfera social, el fin no puede justificar los medios, porque el fin, a mi forma de ver, se puede transformar. No puede haber un fin, digamos, definitivo, porque es muy diferente, como lo dice acá Cayo, la situación de un campesino en Boyacá. Es una realidad diferente. Hay Juan Piz en un Lamborghini en Santa Fe de Bogotá, ¿sí me entienden? Entonces yo creo que el fin es que intentemos vivir cualquier ciudadano sobre la tierra con sus necesidades básicas cubiertas. Me parece que ese sería el fin. No que seas millonario y que puedas nadar en un yate o viajar en un yate o hacer viajes al espacio. Que tengas tus necesidades básicas cubiertas, ese sería el fin. Pero ¿a qué costo se llega a ese fin? Ahora, yo les planteo a ustedes esta pregunta.
con la opulencia que nosotros vemos que hay en nuestra ciudad, en el mundo, ¿ustedes en serio creen que la gente no podría vivir bien sin ser millonario? Es decir, no tener que pasar por esas crisis de que la gente en la casa sea contando las monedas, mirando qué va a hacer para el colegio de los hijos. Es decir, o sea, les voy a dar mi respuesta a la misma pregunta que yo formulo. Yo creo que es completamente posible que todos tengamos una convivencia plena y tranquila. ¿Qué es lo que hay en la naturaleza del hombre que le incomoda tanto la felicidad ajena? La ambición. Siempre, o sea, nosotros podemos vivir en un mundo de conformismo, ¿cierto? Un comunismo bien potente, bien bacano, ¿cierto? La cuestión es que no al ver que uno tiene todo lo mismo, que somos un pueblo que todos tienen lo mismo, siempre hay alguien que dice que quiere más. Quiero más. Exacto. Quiero más. Sí. Es que él tiene una camioneta, una Range Rover, yo quiero un hijo de pucha. ¿Y por qué no? Yo quiero un hijo de puta Lamborghini. Sí, ¿No? sí. Entonces es donde empieza como a haber diferencias. Entonces esa persona está dispuesta a hacer qué tipo de cosas para lograr ese objetivo. Es donde ya entra eso. ¿Cómo lo ves vos, Santi? Yo, o sea, me adhiero a lo que dice Fercho porque es el sistema en el que vivimos y hay que sorbearlo. Y es, si tú haces un poco más en esa milla, puede que no trabajes más, pero tienes una idea más potente, pues vas a recibir más. El sistema capitalista, pues por ponerlo en un nombre. Creo que es posible balancear un poco ciertas cargas. Como decís, hay gente que en nuestra realidad que hace cuentas para comerse un paquete de arepas, por no hablar lo que pueda pasar en África, o no hay que irnos lejos. Acá en Colombia hay gente que se muere de hambre. De hambre, hermano. Hay gente que se muere de hambre, pero yo digo que más que coartar la capacidad, tu libertad de hacer lo que quieras con tu tiempo, con tus capacidades, que te pueda dar más recursos, que para mí eso es completamente justificable. Yo estoy de acuerdo con eso. Si haces más, pues tienes que recibir más. Creo que sí debe haber igualdad en las condiciones, sobre todo como legislativas, o sea, cómo se aplica la ley ante unos y ante otros, porque ahí sí cambia mucho la situación. Y eso nos lleva a conceptos que son en la igualdad y la pobreza, por ejemplo, porque son dos conceptos muy locos y uno creería que están en relación y no lo están. Entonces, bueno, eso nos lleva a otras cosas, pero yo diría, la aplicación de la ley sí debería ser un poco más equilibrada para todos. Acá hay gente que hace cagadas, perdón la palabra, pagan y están en la calle parchados. Gente que se roba no sé qué, puede que sea por hambre, igual robó, qué vaina, y están en Guandoca 80 años. Entonces ahí se puede revisar como algo, venga, las condiciones iguales para todos. Muy bien. Les tengo un trending topic que me sorprendió a mí, pero no me sorprendió, sino que me volvió a dar razón. Resulta que en Nariño, eso viene a ser como el sur del país, frontera con Ecuador, curiosamente mucha raza negra, mucho afro allá, un pueblo completamente distante de la capital, ¿cierto?, de Nariño. Las mujeres se reunieron porque no les construían una vía pública y a que no adivinan ustedes lo que hicieron. Hicieron una protesta sexual de 3 meses para que les construyeran la vía. No daban ni novio, ni esposo, ni mozo, ni nada. Cerraron las piernas 3 meses y les construyeron la foto. Claro, los ponen a camilla. Entonces, ¿quién tiene el control en la política? Porque siempre hemos visto que la masculinidad ha sobresalido y es quien ejecuta y es el hombre, es el macho ancestral, el que lleva la batuta, el que trae supuestamente la comida a la casa o es el protector. Ya lo hemos hablado incluso, creo que fue el 3er capítulo que tuvimos una invitada también de lujo, Ameli, hablando de la importancia de la mujer. ¿Qué tal si para cambiar estos paradigmas le diéramos la oportunidad, digamos, no todavía a un presidente de la tierra, sino que todas fueran gobernantes mujeres? ¿Qué pasaría? Ya que nosotros hemos sido los que hemos fabricado guerras, hemos fabricado los conflictos, ¿será que teniéndolas a ellas no cambiaría aún más el panorama? ¿No sería más favorable? ¿O sería aún peor? A ver. Es complejo. Depende de dónde lo agarres. Si se levanta de malas pulgas, aprieta el botón y ¡paz! A ver. Hay algo que tiene el hombre y es que el hombre tiene la capacidad de mantenerse en un punto más estable, más neutro, equilibrado. ¿cierto? En cambio la mujer está así. ¿Vamos a entender? No obstante, no digo que la mujer es la mejor para tomar decisiones. Exacto. ¿Cierto?
porque sabe tomar decisiones y sabe esperar en el momento en el que ella puede tomar esa decisión. Ella te puede decir, sabes que en ese momento no estoy en condiciones. En cambio el hombre dice, sí, hagámoslo. Ya. Sí. ¿Viste la protesta? 3 meses sin sexo, hicieron la carretera. Exacto. No tuvo que morir nadie, huevón. Cerramos las patas y... Cerremos las patas, mi hermanito, y si no, no van a cumplir. Pero creo que en este momento hay una gran revolución sobre el feminismo y creo que nos están poniendo muy por debajo. Sí, y es otra... hay un gran conflicto. Sí, es un gran conflicto sí. Y pienso que va a haber incluso una futura guerra de géneros. De género. Sí, porque eso va a ser un conflicto siempre, porque ¿quién va a tener el poder? ¿O las mujeres o los hombres? Vamos a entender. Bien, eso puede ser algo complejo, pues, hey, no se maten con su marido allá en la casa, por favor. Hágase pasito. Con amor, con sí. Yo diría que es como mi ley de vida, parce, balance. Balance. Para mí es necesario el balance en todo. En cuanto al poder, es necesaria la fuerza femenina, pero también la masculina. Sí. O sea, y depende de momentos. O sea, hay momentos donde de repente tienes que ser más frío, donde por ahí esa pasión, ese corazón, te puede jugar como una mala jugada, pienso yo. Entonces ahí está el balance, reconocer cuando una es útil. Yo me inclinaría. O dos gobernantes, hombre y mujer, sí, como en algún momento las monarquías, rey y reina. Sí. Es que realmente eso es lo que yo iba, o sea, realmente es que eso es lo que debe hacerse, escogerse una presidenta y un presidente. Sí. Es lo que es, yo creo que es lo legal. Y si no, pues igual el Senado siempre hay mujeres y hombres, es muy... Hoy en el poder en muchos países... Ahora están las mujeres. Angela Merkel, en Italia hay una señora que temperamento, y así hay varios países que están las mujeres dando duro. Dándole la posibilidad a la reina Isabel, que el paz descanse. Nada que hablar, sobrevivió a Hitler, guerras mundiales, sobrevivió todo. Sobrevivió 1000 años. Más o menos. Les traigo el tema random, muchachos. Tema random, un tema, digamos que no es tan ni random porque lo vivimos el día a día, sino que leyendo, friqueando por ahí, ustedes recuerdan, existió la Primera, Segunda Guerra Mundial, sí. Y resulta que hay unos nacionalsocialistas, pues, que hablan de que hay una teoría de que como la Primera Guerra la ganaron directamente los judíos, el mundo a partir de ese momento fue organizado para los intereses judíos. Hay un director de cine que me gusta mucho, Steven Spielberg, en donde tú ves las películas de Steven y siempre hay un reconocimiento, una exaltación al papel de los judíos. Hay un guiño ahí. Exacto, o sea, el tema que les voy a tirar random así es: después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo está organizado por los intereses judaicos cristianos. La economía, bolsa de valores, la dolarización del mundo, la organización de las religiones monoteístas, que los chicos vistan de azul, que las chicas vistan de rosa, hasta cierto momento hemos visto que ha cambiado. ¿Creen ustedes que esto es real? Se los planteo de esta manera para ser más específico. La guerra la ganaron los judíos y a partir de ahí ellos se instauraron en el mundo y en el control del mundo. Han sido perseguidos por los egipcios. Indudablemente, no, llevan años siempre han sido perseguidos. Corriendo. ¿Será que esto es real? ¿Los judíos han estado en el poder? No sea tan descabellado, puede que sí. Los judíos es una monarquía, ni la hijo de puta, o sea, eso ya es... Dueños de cadenas de televisión, dueños de cadenas de radios, dueños de bancos. Es decir, entonces fue como que los intereses judíos ganaron la guerra, porque estamos hablando de que Hitler realmente estuvo muy cerca de ganarlo. Tomó una mala decisión de ir a Rusia. Exacto, tomó la mala decisión en una mala época y lo mató el frío. Pero, ¿será que nosotros estamos viviendo un mundo judío? Pero ¿será que sí fue una mala decisión o fue que simplemente lo engañaron para que se haya ido para allá? Hay muchas versiones con respecto a eso, de que él ya estaba sufriendo como de ciertos problemas mentales, incluso por un atentado él perdió como la movilidad de la mitad de su cuerpo, entonces las decisiones que tomaba ya no eran las mejores. Ese grado de poder, ¿me entiendes? Un chico inmigrante austriaco, bajo en estatura, haber creado un imperio como el que creó y que se diluya de esa manera, porque es que mira que los Estados Unidos entraron a la guerra después de que los japoneses atacaron Pearl Harbor. Hawaii. Y si vos analizas los presidentes que habían en esos momentos,
son de ascendencia judía. Es eso, o sea, si hay una relación indudable como en todas las esferas del poder de la sociedad. Que es plantear una teoría conspirativa en este momento aquí. Ahí está, se habla. Tirala. Y queramos o no, yo sí percibo que en el mundo, solo en mi profesión a nivel audiovisual, en Occidente las guerras siempre las ganan los judíos o los americanos, o los mostramos a los judíos en esta persecución constante, tanto de los egipcios, de los nazis, pero entonces uno se pregunta desde la ignorancia, ¿por qué los persiguen? ¿Qué pasa? No, y es que es eso, y mira lo que pasa por ejemplo en Jerusalén e Israel hoy. O sea, literal, después de la Segunda Guerra Mundial, los países le dijeron, vaya para allá, ese pedazo de tierra es suyo. Ya había un pueblo. Exactamente, musulmán. Y no pasa nada. O sea, ellos hacen cosas indebidas con la población de allá y nadie dice nada. Yo digo que si hay pues no sé, ¿qué será? Como si nos hicieran sentir culpables como humanidad con lo que les hemos hecho, ¿qué? Y entregan la víctima, sí, eso, soy la víctima, ténganme pesar. Es más, Israel tiene una cuota vitalicia de Alemania por los daños de las guerras. Upa. Entonces, ¿por qué tú crees que ves esa cantidad de judíos ortodoxos en el Muro de los Lamentos que no trabaja, su trabajo es la religión, ir a golpear con la cabeza el Muro de los Lamentos, mientras que nosotros acá como colombianos que hemos sido primero esclavizados, vandalizados, divididos, enemistados, no le cobramos cuota a nadie? Entonces yo pensaría que este tema random nos da la posibilidad de que, hombre, puede ser bastante cierto. Y ahí se desprende un orden político. Hay que le cobrar todo cuota a Venezuela entonces. Una cotica. Una cotica. Ey, papi, entonces pues que... Aniversate. Muy bien. Creo que ha sido un filoparche muy interesante. Santi, interesante. Para ir cerrando, porque el Cayo es el encargado de las despedidas, ¿para ti qué es filoparchar? Filoparchar, primero, excelente espacio, parce. Hay que hacer un reconocimiento y muchas gracias por invitarme. Filoparchar es lo que, creo que no es la primera vez que lo hacemos. O sea, lo hemos hecho en diferentes espacios. Filoparchar es intercambiar ideas, debatir. Ojalá, yo creo que tiene que haber un interlocutor, alguien con quien compartir esa idea, hasta a veces con un lenguaje un poco sofisticado, si se quiere, sí, no parte de la filosofía. Sí. Obviamente llevando una manera lógica de desarrollar esa idea, pero parchando, o sea, también descomplicados y hablando temas random de conspiraciones y cosas así. Siempre hay espacio para la conspiración, para ese pensamiento que nos perturba con base a una información. Ay, es un momento. Muchachos, hey, muchas gracias por estar aquí. Recuerden, por favor, dejar los comentarios ahí, muchachos, abajo. Hagamos una polémica en los comentarios, conversemos. Recuerden salir a votar. Esto también es para incentivar a la gente para que se mueva, no le dé pereza, salga y haga algo por su país, ¿cierto? Así sea que sea, o sea, usted puede pensar que un voto no hace mucho, pero la suma de muchos puede lograr algún tumulto. Listo. Muchachos, recuerden también seguirnos en redes sociales. Yes, sir. PD Jones en Instagram. Ferchofit. Santi, ¿cómo estás? Santi Loa Linde. Muy bien. Y ahí muchachos, estamos. También por favor suscríbanse, aquí vamos a estar firmes, se vienen podcasts muy potentes y aquí estamos, muchachos. Eso es todo. Eso es todo, eso es Filoparchemos. Gracias por todo, nos vemos. Yes, sir.